Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Mateo capítulo 16. Le piden una señal a Jesús. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento te agradecemos por la bendición que nos das de un día más de vida. Y te pedimos que nos llenes hoy de tu gracia, de tu bondad, que perdones nuestros pecados y que nos ayudes, Señor, a caminar la senda de la salvación. Bendícenos al estudiar tu palabra, que nos des sabiduría para entenderla y que podamos aplicar estas verdades a nuestras propias necesidades personales. Gracias por estar con nosotros, lo pedimos en Jesús. Amén. Este capítulo en particular tiene algunos mensajes muy importantes que merecen nuestra atención. Número 1. Los saduceos y fariseos se unen para atacar a Jesús. Número 2. Jesús advierte contra la levadura de los fariseos. Número 3. La confesión de Pedro que termina con la inauguración de la iglesia cristiana. Y número 4. Jesús hace el primer anuncio de su muerte. Este se convierte en un tema recurrente de aquí en adelante. Esto causa conmoción entre los discípulos que no quieren que su maestro muera. Pedro es quien habla con Jesús y recibe una tremenda reprensión. Si Jesús no muere por nosotros, no habrá oportunidad para nosotros. Para que el mensaje de salvación llegara a todo el mundo, Dios funda su iglesia y ella prevalecerá si se mantiene fundada sobre la roca eterna. La primera parte de este capítulo son los versículos 1 al 4. Sucede después que Jesús regresa de Tiro y Sidón y se menciona por primera vez que los saduceos se unen con los fariseos con el objetivo de buscar la manera de desacreditar el mensaje de Jesús o de buscar la manera de hacerle caer en una trampa que les permitiera actuar contra él. Leamos el versículo 1. Llegaron los fariseos y saduceos para tentarlo y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Le piden al Señor que haga una señal. Era la segunda vez que enfrentaban este tipo de peticiones. Por eso debemos analizar. Número 1. Los fariseos y saduceos eran diametralmente grupos opuestos, pero aquí se unen para tentar a Jesús. Su interés no es reconocer a Jesús como el Mesías, sino buscar la manera de desacreditar su mensaje. Número 2. Estaban poniendo a prueba, así que lo había hecho Satanás en el desierto, y lo hacían no con el deseo de que alguien pudiera convencerlos, sino más bien con la esperanza de que Jesús no lo haría y le diera así la oportunidad de acusarlo y negar sus afirmaciones. Cuando ellos piden la señal, estaban indirectamente desacreditando todo lo que había hecho hasta entonces. Lo que ha hecho no son señales de que es el Mesías, según los fariseos. En tercer lugar, le piden una señal del cielo, es decir, que Jesús haga descender fuego del cielo como lo hizo Elías, o un gran trueno. Si no lo hace, entonces es un hombre menor que los profetas de la antigüedad. Al demandar esta señal estaban negando que los milagros de Jesús pues no venían del cielo. Negaban de esta manera su origen divino. Lo cierto es que si hubieran escuchado a Dios hablar y lo hubieran escuchado y hubieran aceptado que sobre él descendió el Espíritu Santo como paloma del cielo, ¿no eran acaso estas evidencias de su origen mesiánico? Por otra parte, Jesús no hacía milagros para satisfacer la curiosidad de las personas, sino que estos milagros cumplían un objetivo de suplir alguna necesidad real. Elena de White comenta: Cristo nunca realizó un milagro que no fuese para suplir una necesidad verdadera, y cada milagro era de un carácter destinado a conducir a la gente al árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Libro El deseado de todas las gentes,
página 334. Jesús no iba a hacerlo para demostrar su poder o para su propio beneficio. No lo hizo en el desierto cuando Satanás vino disfrazado de ángel. No lo hará cuando esta tentación viene disfrazada de intelectualismo. Así Jesús hubiese hecho algo, ellos no iban a creer, porque lo que ellos realmente necesitaban eran una renovación espiritual. Entonces Jesús les dice en los versículos 2 y 3 que ellos sabían distinguir las señales de los cielos cuando iba a llover o cuando iba a venir la sequía, pero no eran capaces de distinguir las señales dadas de la divinidad de Cristo. Entonces en el versículo 3 les dice: hipócritas, que sabéis la diferencia en la faz del cielo, pues estudiando del cielo podían predecir el tiempo, y en las señales de los tiempos no podéis. Elena de White comenta: las palabras que Cristo pronunciaba con el Espíritu Santo que los convencía de pecado eran la señal que Dios había dado para su salvación, y habían sido dadas señales directas del cielo para atestiguar la misión de Cristo. El canto de los ángeles a los pastores, la estrella que guió a los magos, la paloma y la voz del cielo en ocasión de su bautismo eran testimonios en su favor. Libro El deseo de todas las gentes, página 373. Cada milagro de Jesús era una proclamación clara de la divinidad de Cristo, pero ellos no querían aceptarlo. Entonces el Señor dice que se les dará la señal de Jonás, versículo 4. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, pero cuando fue expulsado predicó en Nínive y la gente se arrepintió de su maldad. Y como la predicación de Jonás era una señal para los habitantes de Nínive, la predicación de Cristo era una señal para su generación. Pero qué contraste en la manera de recibir la palabra. Los habitantes de la gran ciudad pagana temblaron al oír el mensaje de amonestación de Dios. Reyes y nobles se humillaron. Encumbrados y humildes juntos clamaron al Dios del cielo, y su misericordia le fue concedida. Los hombres de Nínive, dice, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y estaba allí alguien más que Jonás y no lo querían escuchar. Estos hombres ven toda la evidencia, saben que las cosas que Cristo dice y hace lo lleva a reconocer que Él es el Mesías, pero ellos no quieren aceptar. Ese es el problema que tenemos hoy. Muchas personas quieren creer, pero si ven señales y prodigios, pero la evidencia más efectiva del Evangelio se ve en vidas transformadas. Elena de White comenta: cuando se presenta el mensaje de verdad en nuestra época, son muchos los que, como los judíos, claman: muéstranos una señal, realice un milagro. Cristo no ejecutó milagro a pedido de los fariseos. No hizo milagro en el desierto en respuesta a las insinuaciones de Satanás. No nos imparte poder para justificarnos a nosotros mismos o satisfacer las demandas de la incredulidad y el orgullo. Pero el Evangelio no queda sin señal de su origen divino. ¿No es acaso un milagro que podamos libertarnos de la servidumbre de Satanás? Cuando el que ha estado dominado por una voluntad terca y extraviada queda libertado y se entrega de todo corazón a la atracción de los agentes celestiales de Dios, se ha realizado el milagro. El cambio verificado en los corazones humanos, la transformación del carácter humano, es un milagro que revela a un Salvador que vive eternamente y obra para rescatar a las almas. Una vida consecuente en Cristo es un gran milagro. Tal es el testimonio que de la divina misión de su Hijo da ante el mundo. Deseado de toda la gente, es página 374. Jesús no discute con estos hombres que viendo no ven y oyendo no oyen. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Dios ha dado suficientes evidencias de su amor y su poder. Seguir dudando se convierte en un desafío a Dios y pecamos por incrédulos. Seamos dóciles a aceptar la dirección divina. La segunda sección de este capítulo 16 de San Mateo es una advertencia de Jesús a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos, pero los discípulos al parecer no entendieron el mensaje que se les daba.
Versículos 5 al 12. Al parecer la discusión con los fariseos y saduceos terminó porque Jesús se dirigía al otro lado del mar de Galilea. Llegaron a Betsaida, al parecer el territorio poblado por los gentiles. Generalmente un judío cuando se dirigía a estos territorios llevaba su provisión de alimento para no tener que comprarle a los gentiles. Leamos los versículos 5 al 7. Los discípulos llegaron al otro lado, pero olvidaron llevar pan. Jesús les dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Cuando Jesús les habló de la levadura de los fariseos, ellos pensaron que Jesús les estaba llamando la atención de no traer pan y que entonces iban a tener que comprarle a los gentiles. Por eso el Señor les reprendió y les dijo que ellos realmente no habían entendido quién era Jesús. Es el mismo que alimentó a 5,000 hombres con 2 peces y 5 panes. También había alimentado a 4,000 personas, hombres sin contar las mujeres y los niños, con 7 panes y pocos peces. Si era por el pan, ellos no debían preocuparse. Así que el tema no es el pan material, sino el pan espiritual. La levadura en el Antiguo Testamento era símbolo de pecado. En la época de la Pascua la levadura era retirada de los hogares. Ahora Jesús dice que deben evitar la levadura o pecado de la hipocresía de los fariseos. Así como la levadura leuda toda la masa, así también los principios que una persona adopta saturan su vida. La comparación es apropiada. No importa si los principios son buenos o malos, el espíritu, la enseñanza y el carácter de los dirigentes religiosos, revelados en su hipocresía, su orgullo, su ostentación y su formalismo, inevitablemente afectarían la vida de quienes lo estimaran y cumplieran con sus instrucciones. Ellen de White dice: los escribas y fariseos insinuaban principios engañosos, ocultaban la verdadera tendencia de sus doctrinas y aprovechaban toda ocasión de inculcarlas arteramente en el ánimo de sus oyentes. Estos falsos principios, una vez aceptados, obraban como levadura en la harina, impregnando y transformando el carácter. Esta enseñanza engañosa era lo que hacía tan difícil para la gente recibir las palabras de Cristo. Deseo de todas las gentes, página 375. Los fariseos solo querían practicar una religión que ensalzara el yo. Su orgullo espiritual ocultaba los más acérrimos pecados. Y este es uno de los pecados más sutiles que afecta a los cristianos de hoy. Es buscar el ensalzamiento del yo, la justicia propia, la admiración de otros. Este orgullo espiritual les impide llevar una religión de corazón. Ellen de White dice: la religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el motivo implantado por el Espíritu Santo y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. El mismo libro, página 377. Entonces las palabras de Jesús es para nosotros también. Evitemos la levadura de los fariseos. Evitemos la religión de apariencias, que lo único que busca es ensalzar el yo. Busquemos mejor dar toda la gloria a Dios. La tercera sección de este capítulo es la confesión de Pedro y la inauguración oficial de la iglesia cristiana en los versículos 13 al 20. Jesús se había retirado de Galilea y había estado en Betsaida, Julius, y de esta manera se alejó de la conspiración de los fariseos. Era su propósito preparar a sus discípulos para los acontecimientos finales. Viajaron a Cesarea de Filipo, territorio gobernado por Filipo, hermano de Herodes, una región reconocida por su vegetación y abundancia de alimento. Allí Jesús, caminando con sus discípulos, iban discutiendo con ellos un tema interesante. Leamos el versículo 13. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Era el momento de tratar el asunto de manera directa. Estaba llamando la atención de sus discípulos sobre sí. ¿Quién era Jesús? ¿Un gran maestro? ¿Un profeta? Era necesario que ellos entendieran claramente quién era Jesús. De lo contrario, su muerte hubiese sido reconocida como la muerte de un gran hombre. Su muerte no podría haber tenido más importancia que la de cualquier otro hombre bueno.
Serviría de ejemplo, pero no sería vicaria. No tendría virtud expiatoria. El que quiere hallar la salvación en la cruz del Calvario debe primeramente reconocer que aquel que pendió en la cruz no fue otro sino el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo. Solamente si se reconoce a Jesús de Nazaret como Mesías, se tiene la base para comprender y apreciar la cruz en su verdadera perspectiva. Los discípulos tristemente tuvieron que reconocer que mucha gente no reconocía a Jesús como el Mesías. Versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pensaban que Juan el Bautista había resucitado, otros que era el Elías que había de venir y otros que era el profeta Jeremías. Con tristeza, dice Elena de White, los discípulos se vieron obligados a confesar que Israel no había sabido reconocer a su Mesías. En verdad, al ver sus milagros, algunos le habían declarado hijo de David. Las multitudes que habían sido alimentadas en Bethsaida habían deseado proclamarle rey de Israel. Muchos estaban listos para aceptarlo como profeta, pero no creían que fuese el Mesías. Mismo libro, página 379. La gente pasaba por alto las evidencias claras de que Cristo era el Mesías. Entonces Jesús le hace la pregunta directa a los discípulos, versículo 15. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? El Señor le estaba dando la oportunidad de mostrar cómo estaba su fe respecto al Mesías, cuál era la razón por la cual se habían convertido en sus discípulos, qué entendían ellos que era Jesús. Ellos debían reconocerle como el Mesías, de lo contrario estaban siguiendo a un hombre bueno, pero no al Salvador. Y su muerte no sería reconocida como una muerte vicaria por los pecados del mundo. Y si no tenían esa convicción, ¿cuál sería la enseñanza que iban a esparcir en el mundo? Pedro, el más impulsivo de todos, el primero en hablar, hizo la confesión más importante, versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro habla con convicción, reconoce a Jesús como el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías. Aunque no entendía del todo la misión del Mesías, sí expresaron su fe en el Señor. Además, él dice, el Hijo del Dios viviente. Era el reconocimiento de su igualdad con Dios. En una oportunidad Jesús se identificó como Hijo de Dios y los judíos buscaban apedrearle. Leamos Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que la confesión de Pedro era el reconocimiento de quién era Cristo. No era un hombre cualquiera, era el Hijo del Dios viviente. Era el reconocimiento de su divinidad. Jesús les dice que Él es bienaventurado porque esa revelación solo viene del Padre. Esta verdad es revelada por la misma divinidad. No es una convicción que brota naturalmente del hombre, es una revelación de la divinidad. Y entonces da el discurso inaugural de la iglesia cristiana. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Estas palabras de Jesús han sido motivo de discusión por la interpretación. Algunos consideran que Pedro es el fundamento de la iglesia, es la roca sobre la que se edifica la iglesia, pero esto no lo entendió así, ni Pedro ni los otros discípulos. Pedro viene del griego Petros, que significa piedra o canto rodado, y la roca, Petra, roca grande, inamovible, que desde el Antiguo Testamento es un símbolo de la divinidad. El mismo Pedro es claro en recordar que esa roca en la que se edifica la iglesia no es Él, sino Cristo. Leamos Hechos capítulo 4 versículos 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Más adelante, él escribe su propia epístola y reitera quién es la roca fundamental de la iglesia. Leamos primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la piedra principal, piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y para ratificar este entendimiento claro de quién es el fundamento principal, Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que Cristo está colocando el fundamento de la iglesia. Él no es solo el Mesías, es también el fundamento principal sobre el cual se edifica la iglesia, el tema principal, el soporte. Y como en la parábola de Mateo capítulo 7, solo la iglesia edificada sobre el verdadero fundamento prevalecerá. Ahora, Jesús sigue diciendo en Mateo capítulo 16, versículo 18, las puertas del Hades, es decir, de la muerte, no prevalecerán. La iglesia sobrevivirá a la persecución, a los ataques del enemigo, solo por el poder de Dios. Ellen G. White dice: cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras. Se componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se dirigía todo el poder de los demonios y de los hombres malos. Sin embargo, los discípulos de Cristo no debían temer. Edificados sobre la roca de su fortaleza, no podían ser derribados. Deseado de todas las gentes, página 381. Esta iglesia, en sus comienzos sencillos, prevalecerá no por Pedro, sino por el fundamento que tenía, quien era Cristo. Solo Dios podía hacerla sobrevivir a los ataques del enemigo. Su mensaje llegaría a todo el mundo por la dirección divina. Entonces Jesús agrega en el versículo 19: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aclarado que el fundamento de la iglesia es Cristo y no Pedro, entonces en este pasaje no se le está dando más autoridad a Pedro, sino que se refiere a la iglesia. Está hablando de la misión de la iglesia, su papel en el plan de Dios. Recordemos que el reino que habla es el reino de la gracia que se establece con la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces la iglesia, edificada en Cristo, debía abrir las puertas de la gracia a todos los seres humanos. Ellen G. White comenta: las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esta frase. Estas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así, la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya es una misión cargada de resultados eternos. Libro El deseo de todas las gentes, página 382.
Evidentemente debe entenderse que la iglesia en la tierra solo requerirá lo que el cielo requiere y prohibirá solo lo que el cielo prohíbe. Esta parecería ser la clase de enseñanza bíblica. Cuando los apóstoles salieron a proclamar el evangelio de acuerdo con la misión que les había sido dada, debían enseñar a los conversos que guarden todas las cosas que Jesús había mandado, ni más ni menos. La manera en que las personas respondan al llamado divino que se hace a través de la iglesia son atados para el reino de los cielos, o si la rechazan, pues serán desatados para la destrucción final. Dios, que puso todas las cosas bajo los pies del Salvador, diólo por cabeza, como dice la Escritura, sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud que hinche todas las cosas en todos. La iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento, ha de obedecer a Cristo como su cabeza. No debe depender del hombre ni ser regida por el hombre. Muchos sostienen que una posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer. Dios no sanciona esta pretensión. El Salvador declara: todos vosotros sois hermanos. Todos están expuestos a la tentación y pueden errar. No podemos depender de ningún ser finito para ser guiados. La roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la iglesia. De ella puede depender el más débil, y los que creen los más fuertes resultarán los más débiles, a menos que hagan de Cristo su eficiencia. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. El Señor es la roca, cuya obra es perfecta. Bienaventurados todos los que en él confíen. Mismo libro, página 382. Jesús le dice a sus discípulos que a nadie deberían contarles sobre la conversación que tuvieron, no sea que en vez de ser una ayuda se convierta en un tropiezo, porque la gente los entendería desde un punto de vista político y eso no era saludable. Y termina el capítulo con una predicción de la muerte de Jesús y la reprensión que le hace a Pedro, versículos 21 al 28. Este pasaje está dividido en dos secciones. La primera, el versículo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús anuncia a sus discípulos por primera vez que debía ir a Jerusalén para morir. Él era el Mesías, y para poder consumar la obra de la salvación debía morir por los pecados del mundo. Era la única solución. Pero no solo habló de su muerte, sino también de su resurrección, porque ella es la garantía total que la muerte ha sido vencida y que nosotros tenemos ahora la oportunidad de la vida eterna. Ellos jamás podían imaginarse que todo le ocurriera a Jesús. Estas palabras le parecían confusas. Elena de White comenta: los discípulos se escucharon mudos de tristeza y asombro. Cristo había aceptado el reconocimiento de Pedro cuando le declaró hijo de Dios, y ahora sus palabras, que anunciaban sus sufrimientos y su muerte, parecían incomprensibles. Mismo libro, página 384. Los anuncios de Jesús de su padecimiento en manos de los dirigentes del pueblo, su muerte y su resurrección, no fueron entendidas ni aceptadas por los discípulos. Jamás pensarían que el Mesías debía morir. El chasco experimentado por los discípulos en la cruz revela lo difícil que fue la tarea de corregir estos falsos conceptos del Mesías. Fue ese concepto erróneo que llevó a Pedro a actuar de una manera inconveniente. Sigamos con Mateo 16, el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Para Pedro, esta idea de la muerte de Jesús no era clara, no era conveniente. Había hablado del triunfo de la iglesia. ¿Cómo entender que el fundamento de la misma sea un Mesías muerto? Pedro no podía entender cómo podría sufrir el Mesías la idea de que él moriría y que sería un balón de dolores. No podía entenderlo eso en su cabeza. En su propuesta, Pedro reveló su propio egoísmo. Quería seguir a Jesús, pero no quería aceptar la idea de estar ligado a un programa que había de acabar en sufrimiento y muerte. Por eso Pedro trataba de reprender al Señor suavemente por esos pensamientos de muerte.
Lamentablemente, Pedro estaba siendo usado por Satanás para tentar a Jesús a evitar el sufrimiento y la muerte. Estaba tratando de desanimar a Jesús para no llevar adelante su obra de redención. Elena de White comenta: Pedro amaba a su Señor, pero Jesús no le elogió por manifestar así el deseo de escudarle del sufrimiento. Las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que le esperaba. No estaban en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por su propio ejemplo. Pedro no deseaba ver la cruz en la obra de Cristo. La impresión que sus palabras hacían se oponían directamente a la que Jesús deseaba producir en la mente de sus seguidores, y el Salvador fue movido a pronunciar una de las más severas reprensiones que jamás salieran de sus labios. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Esto está en el libro Deseado de todas las gentes, página 384. La idea de que Pedro había expresado era la del tentador, y la respuesta de Cristo iba dirigida no a Pedro, sino al enemigo invisible que le había sugerido estas palabras a Pedro. Estas eran las mismas palabras que Cristo había usado para rechazar al tentador en el desierto, y representan la más severa reprensión pronunciada alguna vez por Jesús. Pedro había permitido que el diablo lo usara como portavoz del príncipe del mal. Sin embargo, las palabras de Cristo no se dirigían tanto a Pedro como a aquel que había sugerido sus palabras. Pedro aprendió a encontrar entonces refugio en Jesús y no en su propia convicción. Este marco en que Jesús reafirma su convicción de morir por el ser humano viene la segunda parte del pasaje que estamos estudiando. El maestro de Galilea va a definir lo que significa ser discípulo. Leamos el versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas palabras contienen el secreto de un verdadero seguidor de Jesús. Número 1. Si alguno quiere venir. Estas palabras no son para todos los seres humanos, es para el que quiere. El discipulado es para aquellos que quieren unirse a Salvador en la tarea de salvar a la humanidad. Si quieres, dice el Señor, ese es algo voluntario. En segundo lugar, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser mi discípulo, el que quiere voluntariamente aceptar este llamado es para venir en pos, es para seguir al Maestro, es para caminar sobre sus huellas, es estar detrás de Él, es permitir que Él marque el sendero del camino. Jesús va adelante y el discípulo viene siguiéndolo en la parte de atrás. En tercer lugar, cuando dice niéguese a sí mismo, por eso si alguno quiere ser seguidor de Jesús, debe negarse a sí mismo. Jesús nos dio ejemplo. Pablo nos dice que Él no se aferró a su condición divina, sino se despojó a sí mismo. Estando en el Getsemaní, Jesús dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. De la misma manera, el que quiere ser discípulo de Jesús debe negarse a sí mismo. Debe dejar de hacer lo que quiere, ceder a la voluntad de Dios. No actúa por su propia voluntad, se somete a la voluntad de Dios. Si alguno quiere ser mi discípulo, es voluntario. Pero si lo decides, entonces no va a ser lo que quiere, sino lo que el Señor quiere. Y entonces dice: tome su cruz. Ahora, el discípulo que no hace lo que quiere, sino lo que el Señor quiere, que se niega a sí mismo, se ubica debajo de la cruz. Es como Simón de Cirene, cuando Jesús cae al suelo, su rostro muestra una gran simpatía y compasión por Jesús, tanto que los soldados romanos lo ven y le dicen que ahora debía llevar la cruz de Jesús. Ese no era el lugar que Simón quería para su vida, pero ahora no hace lo que quiere, sino lo que se le ordena hacer. Se ubica debajo de la cruz. Es su misión. Un discípulo de Jesús debe negarse a hacer lo que quiere y hacer lo que el Señor le pide que haga. Y entonces le dice: sígueme. Simón llevaba la cruz, pero Jesús iba adelante. Eso es discipulado, una total rendición a seguir a Jesús.
El yo queda crucificado. Ahora somos seguidores de Jesús y hacemos lo que Jesús ordena. Caminamos la senda de Jesús con humildad. Seguimos los pasos del Maestro cada día. Esta es la mejor definición de discipulado. Ahora miremos todo el pasaje. Pedro acababa de tratar de persuadir a Jesús para que abandonara el plan divino que demandaba que el Salvador tomara su cruz. Jesús le responde aquí que eso era imposible porque esa no era la voluntad del Padre y que si Pedro había de seguir siendo discípulo, debía estar dispuesto a pagar el precio, lo que finalmente hizo. En otros pasajes, Cristo presentó la idea adicional de que los discípulos debían tomar su cruz cada día. Al consagrarse a la vida de servicio a la cual habían sido llamados, si los hombres odiaban a Jesús, bien podía esperarse que odiaran también a sus representantes, los discípulos. Pero además, el que es discípulo de Cristo se identifica con la obra del Maestro. Elena de White dice: el amor hacia las almas por las cuales Cristo murió significa crucificar al yo. El que es hijo de Dios debe desde entonces considerarse como eslabón de la cadena arrojada para salvar al mundo. Es uno con Cristo en su plan de misericordia y sale con él a buscar y salvar a los perdidos. El cristiano ha de comprender siempre que se ha consagrado a Dios y que en su carácter ha de revelar a Cristo al mundo. La abnegación, la simpatía y el amor manifestados en la vida de Cristo han de volver a aparecer en la vida del que trabaja para Dios. Mismo libro, página 386. Esa es la tarea encomendada al fiel discípulo de Jesús. Entonces concluye su discurso en Mateo capítulo 16, versículo 25, diciendo: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En este contexto, salvar la vida equivale a buscar primeramente las cosas de esta vida, olvidando el reino de Dios y su justicia. Entonces finalmente la perderá. Pero aquel que siguiendo a Jesús entrega su vida, pierde su vida en Cristo, muere por Cristo, pues finalmente la recompensa será la vida eterna. Ha ganado la vida. De esta manera el Señor ahora nos transporta al fin del mundo. Y sigue diciendo Jesús en los versículos 26 y 27 lo siguiente: ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, aquellos que rindieron su vida al Maestro encontrarán la vida eterna, porque solo en Cristo está la vida. Solo en Él encontraremos el camino de salvación. Un discípulo de Cristo espera a Jesús que venga en las nubes a dar la recompensa. Se asegura a quienes pierden la vida por amor de Cristo que la encontrarán cuando el Señor vuelva en gloria al fin de los tiempos. Y termina el capítulo con una afirmación interesante, versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. De nuevo tenemos que tomar esto en estrecha relación con lo que hay antes. Jesús advirtió a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir allí muchas cosas y morir. Esa era la vergüenza, pero la vergüenza no sería el fin. Después de la cruz vino la resurrección. La cruz no habría de ser el final, sino el principio del desatamiento de ese poder que había de inundar a todo el mundo. Esta es la promesa que Jesús les hizo a sus discípulos, que nada que el mundo pueda hacer podrá impedir el avance del reino de Dios. Los discípulos estarán presentes en la muerte y en la resurrección de Jesús. Verán su ascensión al cielo y entonces cuando Él sea aceptado y entronizado en el reino de Dios, vendrá el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Todos ellos, menos Judas, lo vieron con sus ojos y vieron el avance del reino de Dios sobre la tierra. La voluntad de Dios se ha cumplido fielmente. Apreciado amigo y hermano, hoy el Señor te hace el llamado de ser su discípulo, de entregarse completamente a Él. Te llama para que lo dejes a Él obrar en su vida. Es mejor perdernos de la vida de este mundo y ganar el reino de Dios, la vida eterna. Es hora de rendir tu vida a los pies del Salvador. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.